Bienvenidos una semana más al informe de mercados, donde vamos a hablar de dos datos importantes. Lo primero, el dato de inflación, ya que hemos conocido una inflación del consumidor y del productor en Estados Unidos que sale por encima de lo estimado. Algunos inversores se están preocupando con el hecho de que pudiese haber un segundo shock de inflación, como ocurrió en la década de los 70, justo ahora que la Fed ha empezado a bajar tipos. Bueno, vamos a hablar de eso, voy a dar mi opinión personal y voy a decir qué es lo que estoy vigilando y qué es lo que creo que podría pasar viendo los datos más en detalle. Luego, por otro lado, tenemos que comentar un segundo dato, que es las peticiones iniciales de desempleo. Y es que esta semana ha habido un disparo muy importante de estas peticiones que suben hasta 258.000 en la semana, es el nivel más alto de todo el año. Y sobre todo por la velocidad, ¿no? Entonces vamos a comentar qué es lo que está pasando en el empleo para que de repente esta semana se hayan podido disparar así. ¿Se ha roto algo? ¿Está pasando algo concreto? Bueno, también tenemos que hablar de los efectos de los huracanes. Huracán Helene y huracán, todavía no reflejado obviamente en los datos, pero huracán Milton, que seguramente haga que sea muy difícil analizar los próximos datos de las próximas semanas, ¿no? Porque obviamente va a influir. Sea como sea, vemos una semana donde, bueno, los mercados han seguido subiendo, sigue habiendo nuevos máximos en los índices. Eso sí, poco a poco el optimismo está reinando en los mercados, ¿vale? Luego vamos a ver encuestas de sentimiento, donde vamos a ver que el optimismo, pues, poco a poco está llegando a niveles máximos, ¿vale? Así que, cosa a tener en cuenta también. Y, por supuesto, estamos viendo sectores donde la tecnología vuelve a recuperar cierta fuerza, venía un poco lastrada en los últimos meses y ahora tecnología empieza, esta última semana ha recuperado bastante fuerza, sobre todo con semiconductores rebotando, y financiero que por supuesto con los resultados de los bancos y destacando el resultado de JP Morgan, pues ha seguido empujando esta semana junto a salud, industriales que vienen muy fuerte durante todo el año y han retrocedido un poco consumo cíclico, energía, real estate, utilities. Al seguir rebotando los intereses, porque los intereses a largo plazo, si miramos el interés del bono a 10 años, han subido hasta el 4%, y claro, al seguir rebotando los intereses, lo que está pasando es que lo primero, la renta fija sigue cayendo, ¿vale? De hecho, la TLT, que es el bono a 20 años en Estados Unidos, lleva una caída del 7%, 7 y pico por ciento desde que la Fed recortó tipos, porque, recordad, los bonos a largo plazo, a diferencia de lo que se dice, lo hemos repetido aquí 500 veces, los bonos a largo plazo, los intereses a largo plazo, mejor dicho, no dependen de lo que haga la Reserva Federal, dependen de las expectativas de crecimiento e inflación. En última instancia, sí que obviamente la Fed puede influir con sus expectativas y demás, puede generar cierta expectativa en el mercado de lo que va a hacer y de lo que va a ocurrir, pero obviamente lo que influye en última instancia es lo que el mercado espera que va a haber de crecimiento e inflación, porque ahí es donde vas a exigir el interés, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viendo que a medida que rebotaba un poco la expectativa de inflación, la renta fija pues está cayendo desde que la Fed recortó tipos, ¿no? Sea como sea, vemos también que obviamente ese efecto de rebote de los intereses, pues lo que está haciendo es que las grandes empresas, sobre todo las megacaps tecnológicas, pues vuelvan a recuperar un poco de fuerza, ¿no? Por eso hemos visto esta semana un poco más lastradas las pequeñas empresas. Aún así, las pequeñas empresas, pese a que les afectan más los tipos de interés, con este rebote al 4% de los tipos de interés, las small caps han seguido subiendo esta semana y eso me gusta, ¿vale? Veo cierta resiliencia en small caps, donde incluso ahora con los intereses volviendo al 4% en el bono a 10 años, parece ser que aguantan un poquito mejor. Mientras tanto, en Asia, bueno, pues hemos visto una semana un poquito más de retroceso tras la semana pasada tan fuerte, ¿no? China que ha retrocedido, ha anunciado este fin de semana ha habido el sábado una nueva reunión en China anunciando nuevas medidas, donde han dicho que van a seguramente incrementar el déficit y van a continuar con los estímulos, pero tenemos que tener en cuenta que no han especificado ningún dato de estímulo. Entonces el mercado iba con cierta percepción de que le iban a dar una cantidad y que esa cantidad fuese superior a lo que estimaban y no han dado mucha información. Entonces sí que han dicho que van a incrementar el déficit, que van a seguir con los estímulos, pero no han resaltado mucha información, por lo que vamos a ver cómo se lo toma el mercado. También ha habido datos de CPI peor de lo esperado, de inflación en China peores de lo esperado, y entonces, bueno, vamos a ver cómo se toma el mercado todo esto la semana que viene. En el informe anterior teníamos niveles a vigilar, y Bitcoin, que no lo hemos comentado en bastantes semanas, está empezando a formar un triángulo que a lo mejor pronto toma dirección, ¿vale? Fijaros que pronto seguramente toma dirección. El bandwidth que mide la volatilidad entre las dos bandas de Bollinger, las dos desviaciones estándar, al alza y a la baja, pues vemos que prácticamente ha estado bastante bajo, está en zonas mínimas de todo el año, eso significa que hay poca volatilidad en el precio y posiblemente pronto este bandwidth que ha hecho suelo empiece a subir y empecemos a tener dirección, ya sea rompiendo al alza esta zona o rompiendo a la baja, ¿vale? Pero fijaros que el apoyo ha sido perfecto aquí. Como vemos esta semana, sobre todo repunta todo lo que es banca,
todo lo que es un poco software, ¿vale? IGV, software, ¿os acordáis que hablábamos hace meses de software? Parece ser que está despertando un poco. También ciberseguridad, todas las empresas de ciberseguridad y sobre todo transporte, ¿vale? Fijaros, transporte que gana un 5,36% esta semana. Transporte que, bueno, el 20% de este ETF, del YT, es Uber, ¿vale? Y Uber ya sabéis que ha subido esta semana una barbaridad porque, bueno, Tesla ha anunciado el robotaxi, ha caído Tesla en mercado un 8%, creo que cayó el viernes, y Uber ha subido y Lyft también. Y Uber teniendo un 20% en el YT, pues ha hecho que este ETF suba bastante, ¿no? Pero estamos viendo cómo pues transportes está empezando a empujar. De hecho, si miramos el Dow de transportes, hace meses veíamos que estaba cayendo y estaba teniendo una divergencia. Se hablaba, ¿os acordáis? De una divergencia con el Dow Jones. Normalmente la teoría de Dow dice que lo que te interesa es tener tanto el Dow Jones industrial como el Dow Jones de transportes, el TRAN, te gusta tener que ambos apunten a la misma dirección, porque así no hay una divergencia y ambos están confirmando este movimiento, ¿no? Ambas medias confirman ese movimiento que decía Dow. Bien, pues estamos viendo cómo el transporte se ha apoyado en esta tendencia que venía haciendo aquí, y sí que es verdad que venía bajando bastante este año, y desde que ha apoyado está empezando a subir y recuperando medias, y ahora parece ser que quiere ir apuntando hacia arriba, ¿no? Entonces, transportes que parece ser que está recuperando cuando viene muy debilitado de prácticamente ni siquiera todavía recuperar niveles, yo que sé, de 2022, ¿no? Desde la caída de 2021-2022 todavía no recupera esos niveles, no los ha superado. Entonces, estaría bien que el índice de transportes, el TRAN, empezase a hacerlo bien. El YT, que es también un ETF de transportes, aunque este tiene un 20% de peso en Uber, entonces no sé yo hasta qué punto este ETF está bien diversificado, porque 20% de peso en Uber, que sabemos que Uber pues ha subido una barbaridad esta semana, ¿no? Fijaros la rotura que ha hecho esta semana con este gap, pues ¿cuánto ha subido? Un 10%, ¿no? Bueno, pues el YT ha ido disparado también por Uber, pero el YT, que tiene otras empresas, también tiene aerolíneas y demás, empresas también de transportes, UPS, demás empresas. No me gusta que tenga un 20% en Uber, pero como veis está rompiendo una base de prácticamente marzo de 2024. Entonces lleva todo el año consolidando en esta base. Pues oye, una rotura podría ser interesante para estas empresas de transporte, por si queréis investigar qué empresas hay en el IYT, en este ETF, ¿no? Que parece ser que quiere empezar una nueva base. Vamos a ver si lo consigue. Necesitaríamos una vela más semanal encima de 70 para empezar a confirmar esta rotura, ¿no? Así que interesante vigilar esta próxima semana. También el ETF que está bastante disparado es el ETF de Hack, que es un ETF de empresas de ciberseguridad. Parece que desde esta última semana ha roto esta base, como veis, de febrero de 2024 y ha empezado a dispararse. Así que bueno, empresas de ciberseguridad que también estoy vigilando. Y por supuesto, software, que si os acordáis, hace meses veíamos este cap and handle, lo vimos aquí, después de este handle lo vimos aquí, retrocedió, no dio entrada en ningún momento, no rompió estos máximos, retrocedió, recuperó y ahora después de eliminar con un segundo handle parece ser que ha roto, ¿no? Entonces, pues software ahora haciendo un nuevo máximo. Estaría interesante ver alguna empresa de software o mirar este ETF si queréis, el IGV. Podéis recordar siempre los ETFs, buscar la ficha del ETF y ver qué empresas lo componen, por si veis alguna empresa interesante para hacer algún trade o que os interesa analizar. Pero software que parece que después de esta base, desde septiembre de 2021, porque esto está en velas semanales, empieza a recuperar, ¿no? Empieza a hacer un nuevo máximo, así que lo tengo en vigilancia todo esto que os he dicho. Si miramos el dato de inflación, vamos con los datos macro importantes. La inflación CPI sale en 2,4% anual y 0,2% mensual, ¿vale? Lo tenéis aquí, el 2,4%. Sí que es verdad que a nivel anual pues sigue desinflando, ¿vale? Eso no hay ninguna discusión. Lo que pasa que como veis que desde julio se ha estancado en el 0,2% mensual, ¿vale? Está haciendo 0,2% todos los meses. Septiembre se esperaba que fuese un 0,1%, pero la comida ha hecho que no sea así. La comida ha repuntado un 0,4 este mes. Fijaros que es el mayor incremento desde marzo de 2024 porque venía incrementando al 0,1, 0,2, 0,1 y de repente en septiembre 0,4. ¿Qué ha pasado en la comida para que la inflación repunte un 0,4? Bueno, ha sido debido, como sabéis, comida tiene un porcentaje de peso del 13,42%, así que comida influye bastante en el CPI general, ¿vale? En el dato general. Y como veis, ha habido un fuertísimo incremento en lo que son los precios de los huevos. Así que posiblemente haya sido por los huevos. He mirado el resto de categorías y tampoco hay ninguna que me levante muchas sospechas, sino sobre todo huevos. Ha sido la única categoría que veo importante en la comida que ha hecho acelerar
este mes, así que tampoco veo que sea un movimiento en conjunto de toda la comida, ¿vale? Veo que ha sido principalmente derivado de eso. Sin embargo, pues obviamente pues la inflación que no cede al nivel o al ritmo que se esperaba de velocidad, ¿no? De todas formas, el problema no lo veo en la general. Es decir, la general yo creo que está desinflando, 2,4 está bien, obviamente desinflando a lo mejor a un ritmo menor del que el mercado espera, pero el problema la veo, o más que decir el problema, el riesgo más que en la general es más bien en la subyacente, ¿no? Donde en la subyacente vemos ese 3,3% este mes, que ha incrementado con respecto al mes pasado, ¿vale? Y que sale en mensual en un 0,3, que también es mayor a lo que se esperaba. Entonces, la parte subyacente es la que sigue más pegajosa. La general el mercado no le preocupa un poco más la subyacente si es que le tiene que preocupar algo, ¿no? ¿Por qué la general no le preocupa? Hombre, pues porque energía todavía está contribuyendo a que los precios se mantengan en estos niveles de aceleración. Fijaros que energía todo es deflacionario en el mes. -4, -4,1, -6, -1,9, etc, ¿no? Entonces, al final el mercado lo que está vigilando muy de cerca es esta inflación subyacente. ¿Por qué la inflación subyacente? Bueno, pues porque sí que es verdad que hemos tenido esta semana un buen dato de la subyacente es la que excluye comida y energía, ¿eh? Si miramos el dato de vivienda, sí que es verdad que la vivienda, que es lo que más pegajoso llevaba estando, que aceleraba al 0,4, 0,4, 0,5, este mes acelera al 0,2. Eso ha sido muy, muy bueno, porque vivienda empieza a mostrar que, oye, desacelera un poco este mes. Sin embargo, el resto de servicios siguen acelerando bastante fuerte. Fijaros, servicios de transporte, 1,4 de aceleración este mes, cuando venía acelerando al 0,4 y 0,9, y servicios médicos al 0,7. Eso es una aceleración anual en el servicios de transportes del 8,5 y de 3,6 en los servicios médicos. Entonces, aquí está un poco el problema, ¿no? Sobre todo en un momento en el que empiezan a acelerar algunos bienes de consumo, ¿no? Nuevos vehículos 0,2, coches usados 0,3, ropa 1,1. Entonces empieza a acelerar un poco los bienes que venían siendo deflacionarios. Los bienes de consumo empiezan a acelerar un poquito, tampoco es preocupante, pero un poco. Y eso, pues el mercado se pregunta, oye, ¿qué pasará si los bienes y la energía empiezan a reacelerar y los servicios no han desinflado correctamente? Ese es el punto que tenemos que vigilar, ¿no? Fijaros, la media supercore, servicios quitando la vivienda, aumenta un 0,4 en el mes debido a lo que hemos dicho, ¿no? Servicios médicos y servicios de transporte. Y como veis, desde 2024 parece que esa medida supercore está en términos mensuales, pues sobre todo desde mediados de 2024, incrementando ligeramente, ¿no? Pero al final lo vemos claramente aquí. En verde vemos lo que está desinflando bien o es deflacionario, cae en el mes, y en rojo vemos lo que acelera un poquito más fuerte, ¿no? Y vemos esa aceleración donde os decía, ¿no? Sobre todo en la parte de servicios de transporte y servicios médicos y en la parte de bienes de consumo que empiezan a acelerar. Y claro, si los bienes de consumo aceleran antes de que desinfles correctamente toda la que es los servicios, pues entonces podrías toparte con un suelo de inflación que sea un poco superior a lo que estimabas. Es decir, que el suelo no sea tanto un 2, sino que sea un 2,5, un 3 en la subyacente, etc, ¿no? Y eso es lo que el mercado más o menos está empezando a digerir, ¿no? El mercado lo que teme es que los bienes de consumo y la energía puedan repuntar sin que los servicios hayan desacelerado correctamente, lo que supondría, como os digo, un suelo superior al 2%. Por eso hemos visto que las expectativas de inflación, esto que muestra este gráfico en azul y rojo, son las expectativas a 5 y 10 años, ¿vale? Si miramos las expectativas a 5 y 10 años, ambas desde hace unas semanas están incrementando otra vez. ¿Por qué? Porque esperan un suelo de inflación que no esté tanto en el 2, sino que sea un poquito superior, ¿de acuerdo? Y eso es lo que está haciendo también que los intereses del mercado de bonos a largo plazo incrementen, porque si la inflación esperada a 5 o 10 años incrementa, pues obviamente el interés que exiges para comprar bonos a 5 o 10 años es mayor, porque esa inflación te está comiendo la rentabilidad, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo ese repunte en los intereses a largo plazo, simplemente por un ajuste en las expectativas de inflación. También puede ser porque como los datos económicos han sorprendido al alza, eso lo podéis mirar con un índice que se llama el Citi Economic Surprise Index, que básicamente muestra que cuando el índice sube es porque los datos están sorprendiendo por encima de lo que esperaba el mercado. Y eso se ve claramente como el Citi Economic Surprise Index ha ido subiendo en los últimos meses a medida que el mercado se da cuenta de que los datos son mejores de lo esperado. Y eso también ha podido hacer que los intereses repuntasen y que la inflación esperada repuntase, porque al final quitas probabilidad de recesión, ¿no? A medida que el Citi Economic Surprise Index sube,
estás eliminando probabilidad de recesión, ¿no? Porque estás sorprendiendo los datos al alza. Así que la gente se pregunta, bueno, y como veis, ¿no? Eso es lo que os decía, a medida que las expectativas de inflación y crecimiento han rebotado, pues los intereses a largo plazo han seguido el mismo camino, al igual que el dólar. Al final el dólar está yendo de la mano de los intereses a largo plazo por esa teoría de la paridad y básicamente pues está siguiendo ese movimiento, ¿no? El interés a largo plazo a 10 años que ha llegado ya hasta el 4%, por eso veíamos que los bonos, como los intereses a largo plazo han repuntado, pues por eso los bonos estaban siendo castigados en precio, ¿no? Si planteamos si puede haber, claro, la gente se pregunta, ¿puede haber un segundo shock de inflación? Entonces, yo realmente todavía no lo veo, no veo las probabilidades de un segundo shock de inflación. Lo que sí que veo, y lo que siempre he defendido en este canal, es que considero que probablemente el suelo de inflación no sea ni de lejos el 2%. ¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Tenemos que tener en cuenta el déficit. En principio, tanto los republicanos como los demócratas van a mantener el déficit elevado. Entonces, el déficit se va a mantener posiblemente elevado. Tenemos que tener en cuenta que ambos tienen políticas que pueden ser inflacionarias, ¿vale? Ya sean las tarifas, ya sean los controles de precios, etc. Entonces tenemos que ver cómo eso impacta esas políticas que apliquen a nivel fiscal. Por supuesto, todo eso podría influir en la inflación. Sin embargo, no creo que el mercado espere un segundo shock. Es decir, no hay nada que ahora mismo apunte a un segundo shock de inflación donde veamos la inflación en el 10-12%. Eso sería muy extraño. Sin embargo, lo que sí que creo es que el mercado pensaba que la inflación iba a volver al 2% tradicional o iba a estabilizar por debajo del 2% tradicional, y yo creo que eso no va a ser así. Yo creo que posiblemente a largo plazo tengamos que convivir con una inflación que en vez del objetivo sea el 2%, sea seguramente un objetivo suelo del 3% o incluso 3,5%. La Fed obviamente no lo va a reconocer nunca, porque perdería toda su credibilidad. Nunca va a decir, hemos cambiado el objetivo del 2 al 3%, pero posiblemente se pueda ver, ¿no? Se pueda ver si la inflación a lo mejor se mantiene más pegajosa y estabiliza en un nivel más alto, se podrá ver si la Fed realmente está dejándolo pasar y está priorizando el empleo en ese momento, ¿no? Muchos me habéis preguntado esta semana que los intereses a largo plazo vienen subiendo en las últimas semanas. Hemos dicho el interés del bono a 10 años ha subido hasta el 4% ya, por encima del 4%. Y muchos me habéis preguntado que claro, que cuándo empieza a hacer efecto restrictivo, porque cuando los intereses a largo plazo suben, normalmente las bolsas tienden a hacerlo mal o les tiende a afectar a las bolsas, ¿no? Bien, aquí un estudio importante de 314 Research que dice que realmente calcula a nivel cuantitativo con estrategias de estar en el SP500 o mantenerte en efectivo, en morado, cuando los intereses se disparan, ¿no? Esta línea en morado. Y lo que vemos es que sobre todo el interés empieza a hacer efecto restrictivo cuando está en el percentil 80 del rango del último trimestre. Es decir, el rango en el que se ha movido el interés del 10 años el último trimestre, cuando alcanza el percentil 80, ahí es cuando puede hacer efecto restrictivo. Ahora mismo ese interés estaría más o menos rondando el 4,4, 4,5%. Es decir, si el interés a 10 años lograse llegar hasta el 4,5%, que a lo mejor no, a lo mejor estabiliza en el 4 y ya está, pero si llegase hasta el 4,5%, pues entonces empezaría a hacer efecto restrictivo a las bolsas, ¿vale? Así que, bueno, tengámoslo en cuenta que a partir de ahí es cuando posiblemente empiece a hacer efecto restrictivo. Todavía está en el 4% y por eso no hemos visto un impacto directo en las bolsas, simplemente hemos visto que lo han hecho mejor las grandes, que están menos afectadas por esta subida de tipos, pero las pequeñas, como hemos dicho, han aguantado bastante bien. Estábamos mirando el Russell 2000, que ha hecho un 1% esta semana, pero podríamos mirar, ya sabéis, el Vanguard Small Caps, que es más bien el que sigo yo, y parece que la salud es mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, están yendo lento, ha hecho un nuevo máximo, de hecho, el Vanguard Small Caps, el VB, están yendo lento las Small Caps, fijaros que aquí ha estado 2 semanas, 3 semanas consolidando este rango muy ceñido, y ahora pues parece que ha hecho un nuevo máximo, vamos a ver si empieza a liberar por esta zona, pero bueno, parece que todavía se respeta en semanal este Cap and Handle, ¿no? Que parece que está haciéndolo aquí consolidando por encima, así que por ahora no me preocupa. Lo que pasa es que van obviamente mucho más lentas que las grandes. Mientras tanto, el mercado espera que la Fed recorte 25 puntos básicos en noviembre, ¿vale? Así que posiblemente el ritmo sea ese, 25, 25, 25. ¿Por qué recortaron 50? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? A ver, yo creo que no estuvo mal la decisión de recortar 50. Hemos conocido las actas de la Fed y hemos conocido que realmente fue Powell quien incitó ese recorte de 50 puntos básicos. El resto de miembros, la mayoría, no quería recortar 50, quería recortar 25, así que lo hemos conocido esta semana. Pero bueno, no lo veo mal siempre y cuando, porque al final julio es cuando debían haber empezado a recortar, ¿no? Que es lo que dije que yo opinaba, que en julio debieron empezar a haber recortado 25
Sin embargo, como no recortaron en julio, pues también era un poco lógico que se hubiesen puesto al día con ese 50. Pero a partir de aquí lo que podemos esperar son recortes de 25 puntos básicos. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más. Y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Las peticiones iniciales de desempleo se disparan a su nivel más alto en todo el año y a una gran velocidad. Esto es lo que hemos comentado al inicio, que tenemos que comentar, peticiones iniciales de desempleo. Me ha sorprendido mucho el dato, 258.000 de repente. Claro, ha sorprendido porque el mes pasado veíamos como la tasa de desempleo volvía a bajar, las nóminas que se creaban eran superiores y las peticiones iniciales de desempleo venían desacelerando, venían cayendo. De hecho, la media de 4 semanas se ve mucho mejor, ¿vale? Siempre intento mirar la media de 4 semanas porque es menos volátil. Pero venían cayendo, fijaros, durante todas las semanas. Y claro, cuando caen es bueno, porque es menos personas solicitando por primera vez la ayuda por paro, la ayuda por desempleo, ¿vale? Esto lo que te indica es cuántas personas están solicitando por primera vez esa ayuda de prestación por desempleo, es decir, se están quedando sin trabajo esta semana. Entonces, vemos 258 de repente, este disparo, pum. Obviamente aquí ya lo primero que ha empezado a pensar el mercado, y os lo digo, yo creo que el mercado lo ha pensado así porque si no el mercado no hubiesen seguido rebotando los intereses, no hubiese seguido rebotando la expectativa de inflación, es decir, posiblemente el mercado se hubiese girado porque ahora está priorizando mucho también el crecimiento. El mercado yo creo que lo ha visto como un dato que ha sido influenciado por los huracanes. Sin embargo, hay algunos estados que no. Entonces eso es lo que lo he estado mirando y he dicho, vale, pues hoy vamos a mirar realmente, ¿no? ¿Dónde son los estados que más han incrementado las peticiones iniciales de desempleo? Bueno, pues ha sido en Michigan, Carolina del Norte, California, Ohio y Florida, ¿vale? Los tenemos aquí. Fijaros los incrementos, los más altos de esta semana, ¿vale? Si miramos, el huracán Helene posiblemente haya tenido impacto en lo que es Carolina del Norte, ¿vale? Que es el segundo estado que más incrementa, Florida, Kentucky y Tennessee, ¿vale? Así que, bueno, ahí seguramente haya impactado, ¿vale? Florida, Kentucky y Tennessee, donde también estamos viendo que están incrementando las peticiones iniciales. Nos quedaría Ohio, California y Indiana e incluso Michigan, ¿vale? Donde se han disparado bastante las peticiones iniciales de desempleo. Fijaros, Michigan, Ohio y California, ¿no? Ohio puede deberse a los despidos de Stellantis, ¿vale? Que ha anunciado Stellantis, entonces puede ser por eso. Sin embargo, Michigan y California también han sido impactados y ahí no podemos atribuir el efecto al huracán, ¿no? Así que conviene vigilar las peticiones iniciales de desempleo. Sí que creo que ha habido cierta cantidad de peticiones iniciales de desempleo donde se han juntado varias cosas y posiblemente sí que el huracán Helene haya tenido impacto, pero es que además vamos a ver el impacto del huracán Milton en las próximas semanas. Entonces va a ser muy difícil analizar estas peticiones iniciales de desempleo porque seguramente puedan seguir incrementando, puedan seguir saliendo altas. Entonces eso va a hacer que la media de 4 semanas siga subiendo, ¿vale? Porque la media de 4 semanas ha repuntado hasta 231.000. Claro, si empiezan a salir datos semanales peores, más fuertes, de 250, pues entonces vamos a ver esta media de 4 semanas volver a subir. La media de 4 semanas, ¿a partir de qué nivel me genera un riesgo? A partir de cuando llegue por encima de 250.000. Es decir, este dato en media semanal, por encima en las 4 semanas, está en 231, sube hasta 250.000, ahí me empiezo a preocupar bastante por la salud del mercado laboral, ¿vale? Como sabéis, ese es mi modelo para un poco, por así decirlo, hacer el timing de cuando el empleo puede empezar a debilitarse fuertemente, ¿no? Y rápidamente. Entonces, bueno, poco que deciros, voy a vigilar muy de cerca. Si realmente la semana que viene, porque recordar que esto es un dato semanal, la semana que viene vemos, esta semana, que las sobre todo peticiones iniciales de desempleo están incrementando en Florida, entonces podremos atribuir ese movimiento seguramente al huracán Milton. Sin embargo, claro, quedan algunas regiones que no sabemos exactamente si es debido solo al huracán o debido a que también se están realizando despidos importantes. Así que conviene vigilar esos estados que hemos dicho que no han sido impactados por el huracán Helene y empezar a vigilar en los próximos datos si siguen incrementando las peticiones iniciales de desempleo, porque eso será una señal de que tendremos que preocuparnos un poco por el mercado laboral, ¿no? Pero bueno, por ahora podría ser efecto de los huracanes y va a ser muy difícil las próximas semanas. Y de hecho el próximo dato de empleo sale justo antes de las elecciones. Va a ser interesante ver qué dato de empleo sale, porque posiblemente estos huracanes tengan efecto también en el dato de empleo, ¿vale?
Así que va a ser cuanto menos curioso. También esto posiblemente impacte a las ventas minoristas en ciertos estados afectados. Fijaros que Bank of America está estimando que en Florida, Carolina del Norte, Tennessee y demás, pues las ventas por tarjeta de crédito hayan disminuido drásticamente. Es lo que está detectando con el banco y por tanto esta semana tenemos ventas minoristas. Entonces vamos a ver las ventas minoristas cómo salen, pero también podría haber cierto impacto ahí, ¿no? Bueno, si miramos el mercado, estamos ya en ciclo de elecciones, como veis, octubre, que esperábamos que fuese más débil por estacionalidad, yo incluido, de hecho esperaba una lateralización, ya sabéis que es lo que dije, octubre esperaba lateralización para luego, finales de elecciones, después de las elecciones, ver qué ocurría. Bueno, parece ser que no está siendo así, el precio siempre manda, ¿no? Y el precio lo que está diciendo es que hace un nuevo máximo. Se está alejando un poco de todo lo que normalmente venimos en años electorales, pero claro, es que todo el mundo esperaba un retroceso en octubre, entonces a lo mejor tenemos un octubre que termina bien y luego podríamos no tener un rally de final de año, ¿vale? Porque todo el mundo está esperando esta dinámica, todo el mundo está esperando caída en octubre, antes de elecciones, porque el VIX está en 20 y subida a final de año. Pues a lo mejor es al revés, ¿vale? Entonces tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque cuando todo el mundo espera una cosa, tiende a ocurrir lo contrario. Yo estoy empezando a pensar eso. Sobre todo porque el optimismo está empezando a ser muy elevado, ¿vale? Fijaros en la encuesta de optimismo de la AAII, vemos que, bueno, pues que el nivel de alcistas menos bajistas está empezando a llegar a un nivel, pues el máximo que vemos desde prácticamente 2023 e incluso que vimos en 2021, ¿vale? ¿Significa esto que va a venir una gran caída? No, no tiene por qué. Fijaros que cuando ha ocurrido no ha venido una gran caída después en algunos momentos. En algunos momentos han venido retrocesos pequeños que no se perciben aquí porque el gráfico es desde 2020, pero fijaros que en algunos momentos sí que han venido unos retrocesos un poquito más importantes o un poquito más cortos, pero bueno, eso ya depende del momento y depende de la circunstancia. La semana pasada veíamos que esta caja estaba aguantando muy bien y de hecho decíamos que el nivel importante eran los 5.674, que hasta que no se perdiesen los 5.674 no había probabilidad de retroceso mayor y de entrar en esta caja. Se ha aguantado muy bien, ha habido un toque, 2, 3, 4, 5 toques donde los bajistas han intentado romperlo y los alcistas han aparecido. Entonces ahí lo han aguantado bien, lo han defendido bien. Ahora terminamos un wedge donde al alza, donde está subiendo esta tendencia, está tocando la parte alta del wedge, podría buscar la media que justo coincide con la parte baja del wedge, la media de 21 sesiones, y ahí apoyar. Si ahí apoya, podríamos luego mantener otra vez en el wedge y aquí consolidar en esta zona o incluso intentar buscar esta zona en los 5.850, ¿vale? Sea como sea, si perdiese el wedge, entonces ya serían 5.674 el soporte y si se perdiese el soporte ya entonces buscaría la media de 50 o la media de 100, ¿de acuerdo? Pero por ahora está en este wedge, que es donde tenemos el movimiento. Interesante gráfico de Carson Research donde dice los mercados alcistas pueden durar más de lo que la gente piensa. Y es que, fijaros, aquí recopila todos los mercados alcistas de 1950 hasta la actualidad y la duración media aproximadamente es de 5,5 años. Me preguntan, ¿va a ser la misma cantidad de duración? ¿Va a ser una duración media similar a la que ha habido en mercados alcistas anteriores? Mi respuesta es que va a ser más corto. ¿Por qué creo que va a ser más corto? Porque ahora las cosas van más rápido. Igual que los mercados bajistas duran menos, los mercados alcistas también creo que van a durar menos porque todo va a una mayor velocidad. Es decir, las transacciones, abrir un broker, comprar una acción, todo se realiza a una mayor velocidad de lo que se hacía antes, ¿no? Entonces, también tardas menos en atraer a más público, ¿no? Al mercado porque también la información viaja más rápido. Entonces, para mí que son menos años lo que va a durar los mercados alcistas de media hora, a lo mejor diría 3, 4 años, pero que además coincide con el ciclo de refinanciación de liquidez, 4 años. Entonces, bueno, pues por ahora dice Carson que llevamos un 61% de mercado alcista y 2 años. Y normalmente la media son 5 años y 180%. Así que ya cada uno que haga con estos datos lo que considere. Sin embargo, otro estudio que ha salido muy interesante es que analiza los años de mercados alcistas. El primer y segundo año, como veis, los retornos suelen ser bastante fuertes. Desde prácticamente todos superior al 30%, 60%, 59%. Ahora mismo estaríamos en 62%. Pero a partir del tercer año, después de 2 años de mercado alcista, el tercero, como veis, es un poquito más desafiante. ¿Por qué? Porque tenemos bastante movimiento, podríamos tener bastantes escenarios, ya sea positivo, ya sea negativo. No está tan claro como aquí, donde prácticamente todos los mercados alcistas terminan los 2 años con una muy buena rentabilidad, excepto el que se finalizó por la pandemia, ¿vale? Que duró menos de 2 años. Entonces, bueno, aquí ya puedes irte desde rentabilidades en el tercer año desde más 13 hasta menos 25, ¿no? Entonces tienes toda esa opcionalidad, pero vamos, que podrías tener un tercer año también
positivo en el rango de más 13, más 12, obviamente con una menor rentabilidad que los años anteriores a partir del tercer año. Esta semana que sepáis que, bueno, que continúa la temporada de resultados. Esta semana no tenemos tampoco todavía megacaps importantes, sí que es verdad que el jueves al cierre tenemos Netflix, entonces, bueno, nos ayudará a ver un poco el estado también del consumidor, consumo un poco más discrecional y bueno, y ya veremos a partir de semana que viene todas las grandes presentar, ¿no? Todas las grandes megacaps tecnológicas empezar a presentar semana que viene. Espero que el informe de hoy os haya gustado. Recordad que nos vemos como siempre la semana que viene y si os ha gustado, por favor no olvidéis dejar un buen like y si queréis aprender más, revisar los links en la descripción. Un abrazo fuerte.